Buenas tardes, mi nombre es Johan Esteban Rodríguez Aranda y este día de hoy les vengo a hablar sobre las oraciones compuestas. Las oraciones compuestas son aquellas que poseen más de un sintagma verbal en su análisis sintáctico. Esto es, aquellas que poseen más de un verbo conjugado en su estructura. ¿Pero qué es un sintagma verbal? Se denomina sintagma verbal al tipo de sintagma o grupo de palabras cuyo núcleo es palabra de mayor jerarquía y relevancia y que por otro tanto define la naturaleza del sintagma resultante. Es un verbo del cual dependen una serie de complementos y adjuntos. A diferencia de las oraciones simples, de estructura lineal y sentido directo, las oraciones compuestas permiten abordar un conjunto más complejo de ideas y expresarlos en una misma proposición. Esto es posible mediante la integración de dos o más oraciones simples, es decir, de dos o más predicados. Las oraciones compuestas son comunes en el español y en muchos otros idiomas. Construyen la forma más común de la cotidiana, ya que reflejan la complejidad de nuestro entramado pensamiento de una manera más o menos rápida. Para ello, este tipo de oraciones requieren a menudo de anexos, pronombres y otras piezas gramaticales que habilitan la introducción de una nueva oración simple. Dentro de otra o al lado de otra, se establecen así relaciones de coordinación, yuxtaposición o subordinación, las cuales resumen los tres procedimientos disponibles para formar oraciones compuestas. Ahora les voy a hablar un poco de tipos de oraciones compuestas. Las oraciones compuestas se clasifican de acuerdo al procedimiento empleado para construirlas de la siguiente manera. Oraciones coordinadas o formadas por coordinación. Consisten en la unión de dos oraciones simples de distinto contenido semántico o de igual valía funcional. A través del uso de los distintos tipos de anexos, se les identifica porque ambas oraciones son independientes sintácticamente, aunque juntas adquieren un significado global a través que se clasifican en coordinadas copulativas, aquellas que expresan la sumatoria o incorporación de los significados de ambas oraciones simples y emplean nexos como i, o ni. Por ejemplo, Miguel juega al fútbol y al básquet o tu madre no lava ni plancha. Como otro están las coordenadas adversativas. En ellas se expresa la oposición o confrontación del sentido de las oraciones simples, empleando nexos como pero, más, aunque, sin embargo, etc. Por ejemplo, Miguel juega al fútbol, pero no al básquet. O tu madre lava aunque no plancha. Y por último están las coordenadas disyuntivas, aquellas que buscan dar opciones a elegir entre el sentido de ambas oraciones simples, empleando nexos como o u. Por ejemplo, Miguel juega al fútbol o al básquet, o tu madre lava o plancha. También están las oraciones subyapuestas o formadas por una juxtaposición. Consisten en la combinación de dos oraciones simples de igual valor sintáctico, sin que intermedie ningún nexo entre ellas, sino a lo sumo un signo de puntuación en la escritura, obviamente. Por ejemplo, el hombre trotaba, su perro también, o él tomó un vaso de agua, ella se sirvió vodka. Por otra parte, también están las oraciones subordinadas o formadas por una subordinación. En este caso, las oraciones complejas se obtienen sometiendo una oración simple a la oración en jerarquía sintáctica, o sea, haciendo que dependa de la principal pensando a llamarse subordinada. Las subordinadas dependen de las principales para expresar su contenido y suelen proseguir a un nexo subordinante o de carácter de él. Pueden clasificarse en oraciones subordinadas sustantivas, aquellas que desempeñan el papel de un sintagma nominal, sujeto, atributo, complemento directo, complemento indirecto o complemento de régimen. Suelen estar precedidas de las conjunciones que, de que, sí, para, según sea el caso. Por ejemplo, me gusta que me beses o estamos listos para recibirte. También oraciones subordinadas adjetivas o de relativo, aquellas que sirven para clasificar o complementar un sintagma nominal, haciendo de adyacente o complemento y siendo introducidas por un pronombre relativo como que, al que, del que, de quién, cuyo, dónde, etc. Por ejemplo, María que está muy molesta te espera en el salón. O mi primo del que te hablé el otro día llegó anoche.
Por último, están las oraciones subordinadas adverbiales, aquellas que desempeñan siempre función de complementos circunstanciales del verbo de la oración principal y desempeñan nexos de acuerdo a la función complementaria que desempeñan, tales como más, tan que, apenas, tan pronto como, siempre que, dónde, cómo, etc. Por ejemplo, acudiré tan pronto como mis labores lo permitan. O, cuando estemos adentro, cerraremos todas las ventanas. Ahora les voy a mostrar un poco de ejemplos de oraciones compuestas. A continuación, algunos ejemplos de oraciones compuestas de distinto tipo. Primero, Gabriel se toma un té, María una cerveza. Segundo, mi padre está cuidándome donde sea que esté. Tercero, no es una opción fracasar siempre que tengas recursos. Cuarto, Pedro compró vegetales y decidió hacerse un risotto. Quinto, ¿vienes conmigo al baile o prefieres aburrirte en tu casa? Sexto, cuando llegues a tu casa, mándame un mensaje de texto. Séptimo, una mujer que vivía sola en una cabaña en Suiza dio a luz a sus dos hijos gemelos. Octavo, ayer me encontré con mi amigo del que te hablé la otra vez. Noveno, somos una familia feliz, pero a veces nos peleamos. Décimo, llegaré a la cima de esta montaña, aunque sea lo último que haga. Onceavo, el perro corre, sus dueños lo miran. Y por último, doceavo, viajeros a Hong Kong, y allí decidiremos el siguiente destino. También tenemos diferencia entre oraciones compuestas y complejas. Algunas gramáticas no diferencian entre oración compuesta y oración compleja. Por otro lado, son abundantes las gramáticas que existen en la diferencia entre oración compuesta y oración compleja. Esto ha creado una maraña entre diferentes términos que invitan a la confusión. La distinción más habitual que podemos encontrar en diferentes tratados es la siguiente. Las oraciones compuestas son las coordinadas y las yuxtapuestas, en donde las oraciones se unen si quiera existir dependencia, porque las oraciones unidas pueden funcionar de forma independiente, estas relacionadas por el significado. En cambio, las oraciones complejas son las subordinadas. Una oración depende de la otra, existe subordinación, por lo que no podrán funcionar de forma independiente. También, ¿cómo saber si una oración es coordinada o subordinada? Las oraciones coordinadas están al mismo nivel, mientras que las oraciones subordinadas dependen de la oración principal. Las oraciones subordinadas ayudan a complementar o a brindar información adicional a la oración principal. Es como si la oración principal fuera la jefa y las subordinadas fueran sus colaboradoras. Es importante no confundir las oraciones compuestas con las oraciones simples, cuyo núcleo no verbal es una perifrasis. Veamos unos ejemplos. Carolina fue a comer a casa de Carmen para eso. Carolina fue a casa de Carmen para comer. Y Carolina fue a casa de Carmen y comió ahí. En el primer ejemplo, tenemos una oración simple con la habitualidad perifrasis del verbo ir como auxiliar, más otro verbo principal en infinitivo, que en este caso es comer. Repararemos en que hay un complemento circunstancial de finalidad en el sintagma preposicional para eso. En el segundo ejemplo tenemos dos oraciones unidas por una relación de subordinación. La primera preposición es la principal y por lo tanto goza total autonomía, es decir, podemos enunciarla prescindiendo de la otra. Carolina fue a casa de Carmen. La preposición subordinada, sin embargo, no podría aparecer sola. Esto es porque las oraciones subordinadas no son construcciones plenas ni independientes, sino que se forman a partir de otra oración, dentro de la cual cumplen una función, al igual que lo hacen los sintagmas. Entre el verbo principal y el verbo subordinado se establece una relación vertical o jerárquica en el que, ejemplo, que nos ocupa, comer, es una oración subordinada sustantiva que, que funciona como término de la preposición para, equivalente para eso. Y el conjunto del sintagma para comer es el complemento circunstancial de la finalidad del verbo principal fue. En el último ejemplo, a diferencia de los dos anteriores, tenemos dos oraciones perfectamente independientes, es decir, que pueden aparecer por separado, manteniendo un significado pleno. Carolina fue a casa de Carmen y comió ahí. Los verbos fue y comió aquí no tienen una relación principal subordinada, porque ninguna de las dos preposiciones forma parte de la otra. Al contrario, se relacionan de igual a igual mediante el nexo y,
que simplemente la suma fue y comió. Ninguna de las dos oraciones cumple la función alguna en el seno de la otra, simplemente se relacionan en términos de igualdad a esta relación sintáctica horizontal entre dos proposiciones, las llamadas coordinación.